Bienvenidos a este espacio de reflexión donde pretendemos analizar la lectura de la academia sobre Medio Oriente en Chile, y para eso hemos creado un panel muy interesante con personas con distintos puntos de vista, donde vamos a tratar resumidamente la problemática que existe en Chile respecto a la lectura y la ejecución de la academia, específicamente en temáticas de Medio Oriente. Para eso voy a dar un espacio ahora para que se presente cada uno de los panelistas, partiendo por el señor Manuel Pérez. Adelante, por favor. Hola, gracias Gabriel. Hola Víctor. Bueno, yo soy Hola. mexicano, vivo en Santiago de Chile ya casi 3 años. Soy estudiante de doctorado en la Universidad del Hurtado y bueno, históricamente me he dedicado al estudio de Medio Oriente, principalmente temas de minorías. En los últimos 4 o 5 años también me he involucrado en el estudio del Cáucaso del Sur, insisto, principalmente sus minorías étnicas y religiosas. Eh, He publicado 5 compilaciones, 5 libros de compilación sobre temáticas de Medio Oriente, coordinado en México varios cursos, diplomas, como le llaman acá en Chile, sobre Medio Oriente, y coordiné durante 2 años un seminario de estudios sobre Medio Oriente en México. Y bueno, estoy acá en Chile, como decía, estudiando mi doctorado. Vamos a continuar con el señor Víctor Toledo. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Yo voy a contar un poquito de mi historia. Quizá me alargo un poco, pero de esta manera podemos ir introduciendo los temas que nos convocan. Entonces, yo me llamo Víctor Toledo y soy la persona detrás de la iniciativa multiplataforma Oriente Antiguo. Muchos de los que están viendo este video, que también estará en mi canal de YouTube de Oriente Antiguo, ya conocen lo que hago. Y para los que no me conocen, yo comencé como un estudioso aficionado a temas de Medio Oriente, particularmente historia antigua preislámica, pero también muy interesado en historia islámica y moderna, estudios culturales en general. Eh, me- Principalmente me interesé en la arqueología de Palestina y hoy en día las instituciones que tienen más fuerza en arqueología de Palestina son naturalmente las universidades israelíes. Entonces, yendo allá en terreno, tomé un programa en arqueología en la Universidad de Tel Aviv, que sigue una línea más liberal, más inclusiva, donde el debate y la diversidad de ideas son bienvenidas. Habiendo completado todos los requisitos para la obtención de mi grado de maestría, regreso a Chile pensando en que habrá algún lugar para mí en la escueta esfera de estudios de historia antigua y Medio Oriente. Y curiosamente fue muy bien recibido a una visita que hice a la Universidad Católica Argentina. Ellos tienen un centro de estudios de Antiguo Oriente, pero me llamó la atención lo difícil que es entrar con nuevas ideas en Chile, lo cerrado que es el pequeño, el escueto ambiente de estos temas. En mi propio país es como que nadie te quiere dar una voz, nadie te quiere dar una oportunidad. Eh, y de a poco me voy dando cuenta de la realidad, que en el fondo los estudios de Medio Oriente, tanto historia como cultura en Chile, bueno, eh, son casi, entre que son casi inexistentes, pero el estudio de estos temas los tiene monopolizados. Voy a decir abiertamente que es la Universidad de Chile, que curiosamente además es mi alma mater en medicina, que yo también soy médico, en particular lo que se llama el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, y que es dentro de los lugares donde toqué puertas, digamos, están ellos. Y además hay un par de entidades que están monopolizando todo lo que se habla acerca de Medio Oriente. Entregan una visión parcial, en mi opinión, entregan una versión que no deja entrar ideas nuevas. Y ese es uno de los motivos por los cuales formé la iniciativa Oriente Antiguo. Yo tomé la figura de Oriente Antiguo también para protegerme con nombre y apellido de mi otra profesión y a veces incluso proteger a mi familia, porque cuando uno empieza a emitir opiniones en distintos temas, uno siente la agresividad de ciertos grupos. Y la creación de Oriente Antiguo fue para mí una especie de rebelión contra este establecimiento eh, tan rígido. Así que bueno, les cuento un poquito más cuando abramos la discusión.
Perfecto. Bueno, me presento yo también. Mi nombre es Gabriel Colodro, soy chileno, vivo hace 10 años en Israel. He tenido experiencias diversas viviendo en este país, desde conflictos armados reales, en los tres últimos grandes conflictos entre Israel y Hamas cerca de la frontera de Gaza. Yo viví más de 6 años a solamente 27 kilómetros de la franja. Em, y además soy fundador de la organización Comunidad Chilena de Israel, con la que realizamos diversas actividades, también en el ámbito político, también en el ámbito social. Y la verdad es que estoy muy contento de esta iniciativa y de esta oportunidad de poder analizar cuáles son las lecturas fallidas o cuáles son los limitantes que, digamos, ponen muros a la hora de ejercer una actividad académica correcta y fiel a la verdad. Aquí no estamos hablando de polarización intencional o de posturas duras, digamos, de solamente una lectura como verdad, sino que la capacidad de el mundo académico de abrirse a las distintas interpretaciones de los conflictos que son vivos o pasados incluso, que han sido, como bien decía Víctor, monopolizados en los últimos, digamos, 10 años por distintas entidades. Eh, Me gustaría partir con Manuel, porque Manuel tiene una trayectoria dentro del mundo académico que ha experimentado no solamente en su México natal, sino que en otros países también, y nos puede dar un poco la idea de qué es lo que llama tanto la atención del mundo académico en Chile y por qué hay una problemática tan evidente. Bueno, a manera de respuesta, yo te puedo decir, Gabriel, que me ha sorprendido a mí estos años estando en Chile, estos temas tan calientes, ¿no? Yo creo que hay un problema sistémico, un problema estructural de cómo se aborda desde la academia Medio Oriente en general y el conflicto palestino-israelí en particular. Yo antes de venir a Chile, sin ningún problema, gente académica, especialista en Medio Oriente chilena participaba en mis libros, o sea, sin ningún problema, publicaban en varias compilaciones de las que yo he hecho y están sus nombres puestos y eso me parecía sensacional. Yo, antes de llegar a Chile, era un profesor que me preciaba, me sigo preciando, de poderme sentar con cualquier persona a dialogar y debatir, sea pro-palestina, pro-israelí, pro-kurda, pro-turca, o sea, yo no tengo ningún problema en ese porque la academia en teoría debería ser así, ¿no? Y ese es el espíritu de los libros y los diplomas que yo coordiné siempre. Intentaba mezclar visiones, debatir. Cuando me empecé a involucrarme en el tema del Cáucaso, también logré sentar a gente armenia, con gente de Azerbaiyán a debatir. Entonces yo venía acostumbrado, digamos, a un país como México, también estuve en España, estuve en Turquía, estuve en Alemania, en donde el debate es el centro de la academia, ¿no? Entonces, yo tengo que ser claro, yo no pertenezco a ninguna comunidad de ningún tipo, a ningún club, a ningún deportivo, yo no pertenezco a ninguno por decisión privada, ¿no? Por decisión propia. Yo tengo una historia familiar interesante que me haría afín a muchos puntos, a muchos grupos. Yo he decidido no, pero al mismo tiempo soy respetuoso de otras opiniones. Pero al llegar a Chile, y esto es un poquito para cerrar, para dar un poco la entrada a ustedes, me veo un poco con la misma problemática que Víctor. Hay un monopolio sobre la opinión de Medio Oriente que por un lado es palestinocéntrica e israelocéntrica, que con el paso del tiempo lo que ha hecho es abstraer la zona. Es como si Palestina e Israel estuvieran flotando en el espacio, no en una región como Medio Oriente, en donde tienes dinámicas, conflictos, etcétera, etcétera. Esa abstracción yo la puedo entender por la dinámica propia chilena que como observador externo pero interno al mismo tiempo que soy, lo veo una comunidad palestina importante y una comunidad judía muy activa, que bueno, para ellos es un centro identitario, ¿no? Pero muy pronto me doy cuenta de que aquí solo hay dos sopas, como decimos en México. Para yo entrar al círculo académico tengo que adoptar la narrativa que se me impone, que es decir, ciertas cosas sobre el conflicto palestino-israelí. Yo tengo una opinión muy formada, pero flexible, la he ido cambiando porque así es la academia, sobre el conflicto palestino-israelí. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que se me quisieron imponer aquí. Eso automáticamente para unas personas me hizo pro-sionista, pro-israelí, vendido. A mí me han dicho aquí cosas que en mi vida me habían llegado a decir. Y más allá del enojo personal, a mí lo que me preocupa es la imposibilidad de la academia chilena de generar debates sobre los conflictos de Medio Oriente.
Aquí veo gente que no tiene ningún pudor en decirse luchador social, defender el caso palestino, pero al mismo tiempo apoyar un régimen como Irán. Yo no lo puedo entender. O sea, sencillamente yo no puedo entender esas cosas que en Chile pasan, ¿me explico? Entonces, para cerrar mi respuesta, veo una problemática sistémica en la cual obliga a las personas que quieren acceder a la academia a dos opciones. O tomas el discurso que se impone y si lo adoptas y eres muy rabioso defensor de ese discurso instalado en la academia, que aparte es político, no tiene que ver con academia, vas a tener las puertas abiertas. Vas a dar clases de periodismo en la Universidad de Chile, aunque realmente lo que ofrezcas es muy pobre. O sea, se te van a abrir las puertas. O la segunda opción es que omitas opinar del tema. Te dediques a otros temas, o sea, no toques el tema. Al final de cuentas, los dos caminos han llevado a esta situación en la cual eh, no hay diálogo, no hay debate, es como ir al estadio, quién le va al Colo-Colo, quién le va al U de Chile, y nos agarramos a golpes si es posible, y se ha abusado de eso. Yo creo que el caso chileno es grave, se lo digo como alguien que vive en Chile, que quiere mi familia chilena aquí, pero si no se abren espacios alternativos como el que ofrece Víctor, como el que ofrecemos a veces nosotros en Oriente Medio News, en donde haya voces, yo no coincido todo lo que dice Víctor, el conflicto, y eso no implica que yo no pueda dialogar con él o contigo, Gabriel. Yo tengo una concepción de los territorios bien diferente a la tuya, y no por eso te voy a decir que eres no sé qué. O sea, la capacidad de debate y de diálogo es lo que debe fomentar la academia, y tristemente, personajes con nombre y apellido específicos, que yo no voy a decir, porque no voy a hacerles propaganda barata, se dedican a censurar e intimidar, como el caso que voy a comentar más adelante, lo que hicieron con un curso que impartí en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos sobre genocidios y memoria de Medio Oriente del Cáucaso, que fue una historia que yo quiero compartir, visibilizar. Y para cerrar, creo que es un problema grave porque, insisto, es sistémico, es un monopolio que motiva estas dos reacciones. O tomas el discurso y haces tu vida académica sobre ese discurso, lo replicas y eso te va a abrir las puertas, te van a publicar libros, vas a ser conocido, o te callas. Y eso no está bien porque no, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, estamos lejos de una situación ideal sobre analizar, insisto, un Medio Oriente que se invisibiliza. O sea, yo no he escuchado a nadie de esos profesores hablar de lo que pasa en Turquía. Yo no he escuchado a nadie de esos profesores hablar de la represión en Irán o lo que pasa en Siria. O sea, es como si esa gente no importara. Entonces, este palestinocentrismo y ese israelocentrismo es lo que hay que empezar a reconfigurar al abordar el Medio Oriente, ¿no? Como región de estudio. Claro, es que, mira, lo que pasa, yo creo que hay tienes mucha razón en lo que dices, yo creo que hay un filtro político que pasa previo a las lecturas académicas. Entonces, ese filtro político es lo que hace que, como bien decías, que Palestina e Israel se conviertan en una isla. Y en todo sentido esto ocurre, desde la participación de Jordania en la historia del conflicto, o de Egipto, o de otras naciones que son limítrofes, digamos, al conflicto en sí, y han sido partícipes anteriormente, hoy día son absolutamente omitidas de la historia. No solamente, digamos, de su participación actual, sino que de la historia de la conformación de estos estados incluso. Exacto. En mi defensa, antes en mi defensa me gustaría decir que si bien diferimos en ciertas posturas con Manuel, difiero también en ciertas posturas con Víctor, pero como que sonó un poco como que estoy, aparte que la barba quizás va a ayudar a que me identifiquen como casi un colono, no vivo en una colonia israelí, vivo en una ciudad reconocida desde 1948, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi postura también va por los dos estados, como para resumirlo un poco y no quedar como el malo de la película o como, digamos, de una forma muy, muy, muy cerrada. Ahora me gustaría escuchar a Víctor, porque Víctor tiene una historia bastante particular, que yo lo conocí acá, en Israel, mientras él estudiaba. Y él, a diferencia mía, sí ha tenido la posibilidad de recorrer todo Israel y toda Palestina, cosa que para mí, por la realidad del conflicto, es imposible de forma normal y segura, ¿cierto? Pero para Víctor, digamos, esa es una posibilidad que sí tomó y sí lo hizo, y yo creo que gran parte influye, yo creo, en la postura y en la lectura del conflicto, conocer la zona en sí. Porque ¿qué pasa con digamos,
la gente que está desvirtuando no solamente la academia, sino que la lectura del conflicto desde el punto de vista político en Chile, es que hablan desde afuera. O sea, Israel y Palestina son un planeta de Star Wars, donde viven los Exacto. Ewoks digamos, y depende del guionista y del director qué es lo que va a salir de ahí en cada película, digamos. Entonces, Víctor, por favor, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia enfrentándote al mundo académico en Chile, digamos, tras conocer en carne propia el conflicto y a la gente y la vida real. Bueno, un poco mi historia ante lo que podemos decir que es el conflicto comienza el año 2014, en que yo, habiendo leído algunos libros, siendo un poco principiante en el tema, ocurre la crisis de cohete entre Hamas y la zona de Israel que está inmediatamente adyacente, eh, momento en el cual Israel también decide disparar de vuelta. Y empiezo a ver, yo creo que estos fueron los primeros años de las verdaderas, de las propagandas, de las fake news, de distintas cosas. Entonces, a mí me pareció que cada vez que se presentaba una noticia, eso iba con una intención detrás. Por ejemplo, miren, Israel, eh, digamos, lanzó un cohete a una escuela. Entonces, eso tiene la intención de generar una emoción en las personas para polarizarlos, para generar esta dualidad entre Israel malvado, Palestina santos, eh, cuando en realidad, bueno, yo estaba en Chile en esa época y no tenía cómo saber, digamos, bueno, murieron realmente niños, murieron personas civiles en esas cohetes que cayeron sobre Gaza. Decía la prensa pro-palestina que sí. Nunca tuve una manera para ir en terreno y Gaza efectivamente es el único lugar que yo no he visitado. Pero, y a su vez, la prensa, entre comillas, más pro-israelí, mostraba también solamente los cohetes que salían de Gaza y efectivamente causaban destrucción en escuelas y casas particulares de Israel. Entonces, había una cosa claramente había un discurso que tenía dos lados y que valía la pena escuchar esos dos lados. Em, pero y se empiezan a formar estas entidades, en particular voy a mencionar, porque también es parte del monopolio de la comunicación, que es la Federación Palestina. Entonces son ellos los que empiezan a generar toda esta prensa, esta propaganda que tiene la intención, y es tan evidente, de hecho, es tan evidente al leerlo, tiene la intención de polarizar y de generar odio contra todo lo que es Israel. Si uno piensa, claro, si uno se pone en los zapatos de el israelí común y corriente viviendo no sé si llegaban los misiles a Ashdod, a toda esa zona, yo creo que sí. Más de En- 500. En el periodo que duró ese conflicto fueron más de 500 misiles en la ciudad donde yo vivía. Entonces, sí, exacto, sí. Entonces estaba. hay que ponerse los zapatos de cada lado, así lo pensaba yo por lo menos. Por lo que, y se generó una ola de violencia, era una violencia por redes sociales más que digamos, física, antijudía, contra la comunidad judía en Chile, haciendo una conexión entre ellos y las conductas bélicas de Israel, que digamos que eso tampoco tiene ninguna razón de ser. Y me nació de manera espontánea escribir algunas cosas que yo sabía, la manera como yo planteaba el problema, una carta, en ese tiempo era Facebook, era la red social más popular, y aparentemente los judíos de Chile estaban tan acosados, se sentían tan perseguidos hace tiempo, de una manera que yo, o sea, yo lo notaba, pero yo no era judío, por lo tanto no tenía cómo saber la intensidad de esta situación, que la carta se volvió viral, de manera de que me llegaron 800 felicitaciones y gracias, así como que increíble, me decían lo valiente que eres. Y yo me encontré, yo solo escribí lo que pensaba, no me pareció nada de valiente ni mucho, y después entendí porque me empezaron a llegar después las amenazas. Que me trataron de ignorante, de que me maldijeron a toda mi familia y a mi descendencia, maldito, me decían, porque yo soy, si no lo saben nuestros auditores,
por parte de mi mamá soy, originario de una zona de Palestina. No yo, sino que mi tatarabuelo. De manera de que me decían traidor de la sangre, digamos, porque ellos son obsesionados con la sangre, cosa que en mi mundo científico académico no tiene cabida. La sangre, grupo AB, ¿cierto? RH positivo. No, pues. Entonces, eso está en la imaginación de las personas. Y yo creo que esa fue la primera semilla que me empujó a estudiar no necesariamente la parte más del conflicto, política, moderna, sino que lo que realmente me interesaba desde siempre, que era la historia antigua. Eh, yo sé que me preguntaste de mi enfrentamiento al mundo académico cuando llegué, pero pienso que para los efectos de la conversación de hoy, esa historia es más relevante, tiene más peso de lo que yo viví en ese momento, y sigo teniendo la misma postura en el fondo de que, toda situación tiene dos miradas. Siempre recuerdo que en la Universidad de Tel Aviv, esto a mí me marcó mucho cuando fue ese día, el día de la Nakba, ¿cierto? En la cual hubo una... Todo lo que es el día de la Nakba en Chile, hay una agresividad muy, muy intensa, ya sea por redes sociales, por todos lados. Pero allá el día de la Nakba era bastante bonito, fíjate, en los grupos árabes, en los estudiantes, en las agrupaciones de estudiantes árabes de la Universidad de Tel Aviv. Y hacían una ceremonia, hacían recuerdos de cómo era antes, qué sé yo. Pero yo sin entender árabe ni hebreo, así como para entender todo, me pareció de que era, digamos, era una ceremonia respetuosa de recuerdo, así como cuando los judíos recuerdan el Holocausto, digamos, que fueron momentos difíciles para su familia en tiempos atrás. Y el lado de ultraderecha de los israelíes, de los estudiantes israelíes, los acosaban, les gritaban, le hacían banderas de Israel. Entonces ellos eran los agresivos en ese minuto. Y así como vi ese ejemplo, vi de todo. Vi gente más ideologizada, gente más polarizada y gente muy respetuosa para recordar la catástrofe de la historia, qué sé yo, y pienso que esa es la manera correcta. Eh, Eso es lo que quería compartir principalmente. No sé si quieres responder algo. Sí, la verdad es que, Mm. a ver, hay varios temas. Volviendo al 2014, porque el 2014 es un año clave. El 2014 tuvo mucho efecto en Chile porque fue muy bien jugado el tema de propaganda desde la Federación Palestina, como bien mencionaba. Yo personalmente quizás comencé a involucrarme más en el tema, justamente, obviamente, porque lo estaba viviendo en carne propia. O sea, los misiles caían literalmente a metros de mi casa y los pedazos de misiles interceptados caían en mi terraza. Entonces, era como, no me lo contaron, estaba ahí. Sí. Y la verdad es que sí, lo que mencionabas toda esa esta sensación de decirte gracias por empatizar con una visión específica, eh, que no es, digamos, tan extremista, digamos, estamos hablando de una visión de que, hey, pasa esto acá, también pasa esto acá. Eh, yo lo vi desde acá, digamos, y daba rabia. Realmente, yo, qué sé yo, mientras yo estaba refugiado con mi familia en una habitación segura porque estaban cayendo literalmente misiles afuera de mi casa, o sea, veía las noticias en Chile como era Israel bombardea esto, Israel bombardea lo otro, Israel, como decías, bombardea un hospital. Y resulta que yo prendía la televisión local, ¿ah? Y veía la grabación del mismo día que se bombardeó ese hospital, donde el ejército, por ejemplo, es un caso específico, pero por ejemplo el ejército preguntaba, solicitaba la evacuación del hospital porque sabían que había armamento, luego que se confirmaba la evacuación del hospital, digamos, bombardeaban una parte donde estaban los almacenajes de misiles. Y Mm. la explosión, digamos, era tremenda, porque claro, si tú disparas hacia un lugar donde está lleno de explosivos, puedes entender, digamos, la magnitud de la explosión. Y Claro. hubo bastantes temas en ese sentido, digamos, de noticias a media, Israel bombardea esto. Entonces, ¿qué te imaginas tú cuando te dicen Israel bombardea un hospital? Te imaginas que miles de muertos, ¿cierto? Tú sabes cuánta gente cabe en un hospital, Víctor. Un Bueno, hospital promedio, cientos de personas, cientos de personas. cientos de personas, ¿cierto?
Entonces, ese no es un objetivo ni para el ejército israelí, ni para el Estado de Israel, ni para los ciudadanos israelíes, ni siquiera para los más extremistas, diría yo, no es un objetivo. Aquí hay que entender que cuando empezaron a salir estas noticias en Chile, yo ya llevaba 3 o 4 días con misiles diarios. ¿Entiendes? Entonces, claro, Claro, exacto. hay un delay de los sucesos real. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Mira, yo quisiera, antes de entregarle de nuevo la palabra a Manuel, recordar que ¿cómo se llama? Una de las ideas que yo traté de traspasar en esa carta que hice fue el por qué, digamos, existe esta intensa identificación de los palestinos chilenos con lo que está pasando en Gaza, Hamas, si es que los palestinos chilenos en su gran mayoría son de un origen muy específico, que es de la parte de Judea al sur de Jerusalén, Belén, ¿cierto? Son de lo que se llama hoy día Cisjordania. Y por qué, en el fondo, que ellos se verían totalmente en una cultura ajena si es que estuvieran insertos bajo un régimen islamista como lo es Hamas. Traté Te lo puedo responder muy brevemente para no meternos demasiado en ese tema y volver al tema académico. Ajá. Muy brevemente te lo explico. Las organizaciones palestinas en Chile, O sea, yo tengo mi respuesta, pero escucho lo que sí, me sí, quieres decir. sí, así como dentro de la Claro. investigación que he hecho y todo, te puedo decir que las organizaciones palestinas en Chile nacen a finales de los 70 a través de una facción específica de la OLP, que es el Frente Popular de Liberación Palestina, que es una organización terrorista hasta el día de hoy. ¿Ok? No estamos hablando de, digamos, una facción política, sino que es una facción realmente extrema de la Organización de la Liberación por la Liberación Palestina, que alberga gente como Daniel Jadwe y todos los que hoy, digamos, figuran dentro de la Federación Palestina. Entonces, esta organización sigue, y cuando llegan los acuerdos de Oslo, esta organización prácticamente desaparece porque se queda sin miembros, porque los miembros, al ver que el Frente Democrático el Frente Popular por la Liberación Palestina se une a la OLP y firman los acuerdos de Oslo, digamos, se abre la posibilidad de 2 estados, incluyendo el reconocimiento de Israel. Y eso es algo que el extremismo palestino no está dispuesto a aceptar. Entonces, posteriormente a eso nace la Fundación Belén 2000 de parte de mano de las mismas personas, con los mismos ideales, y a partir de eso nace la Federación Palestina de Chile, que hoy día se llama Comunidad Palestina de Chile, una especie de organización paraguas que, digamos, cubre una rama de organizaciones no solamente palestinas, bajo una lectura política única, que no es la lectura política ni del gobierno actual palestino, ni, hay que decirlo, ni demasiado ligada al Hamas, pero sí con rasgos similares a Hamas, que son la similitud que tiene hoy día, por ejemplo, el Frente Popular de Liberación Palestina, que sigue siendo una organización terrorista, con Hamas. Tienen cosas en común en cuanto a la negación absoluta de reconocer a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí es donde viene esta postura tan dura y tan, digamos, diferente a lo que vemos Tan en rígida, claro. la mayoría de los palestinos, digamos, que viven en Palestina. Sí. Yo, Eh, bueno, la idea con la cual quería pasarle la palabra a Manuel es que ante esa pregunta que yo me hice en ese minuto y que también ofrecí mis primeras formas de entendimiento acerca del tema, en la cual la mayoría de los palestinos me dijeron que estaba equivocado, que no sé nada, qué sé yo, pero ahí me di cuenta de la importancia de lo que es entender las dinámicas de las minorías, tanto religiosas como étnicas, de Medio Oriente, no solo en Palestina, sino que en toda la zona más amplia, y entender los procesos, digamos, cronológicos por los cuales se van generando ideas de nacionalismos, porque el nacionalismo palestino de los 70 no es el mismo que el nacionalismo palestino del 1890, del 1910, eso es dinámico, va cambiando, pero la gente se hace una idea monolítica, estática, hacia atrás, la proyecta hacia el pasado según su entendimiento de ahora. Entonces, esos son los temas que estudia Manuel, esos son los temas que Manuel presenta como profesor, y por eso le pido su opinión a él. ¿Qué le parece?
Yo creo que para intentar jalar un poquito de nuevo al tema, que es como lo ve la academia todo esto, yo creo que la academia acaba siendo un heredero de lo que ustedes acaban de describir, ¿no? De debates identitarios en Chile, de problemas políticos en Chile, de reconfiguraciones institucionales en Chile. Y realmente la academia, que es el tema que nos convoca, se queda corta, ¿no? O sea, se queda atrapada en estos discursos políticos y abandona estos procesos, como bien decía Víctor, ¿no? O sea, yo creo que el enfoque de Medio Oriente debería volver al punto cero, ¿me explico? En Chile, o sea, entender a Medio Oriente dentro de dinámicas históricas generadas en momentos específicos de descomposición del Imperio Otomano, aprender la creación de los estados que se fundaron sobre minorías, que muchas de ellas no lograron un estado. O sea, los palestinos no es el único grupo nacional que no tiene un estado propio. Exacto, hay múltiples. Menciono a los kurdos, pero puedo mencionar a los baluches, a los lures. O sea, podemos tener una lista interminable de minorías que no tienen un estado y que están siendo sometidas a procesos a veces mucho más violentos que el caso mucho más represivos. Que son ignorados en la academia, ¿no? Entonces, mi punto es que si la academia en Chile, que aborda Medio Oriente, hace estos errores sistémicos, no sé si me explico, no son errores casuales, son errores que van cayendo una y otra. O sea, primer error, abstraer el conflicto palestino-israelí de la región. O sea, ese es el primer error. El segundo error es abstraer a las personas que viven allá. Porque lo que pasa aquí en Chile es muy fuerte, es que la gente que habla del conflicto tiene una narrativa diaspórica. Fíjense qué fuerte, muchachos, les hemos robado la voz a los israelíes y a los palestinos que viven allá. No tenemos contacto a lo que pasa allá, lo que se escribe, lo que se dice. O sea, y creo que la función de la academia es ponernos en contacto con, no envolvernos en narrativas diaspóricas que responden a necesidades de los palestinos de Chile, ¿sí me explico? O sea, todo lo que se genera aquí responde a necesidades de los palestinos y judíos de Chile, no lo que pasa allá en Medio Oriente. Y el tercer error es esta censura, a veces explícita, a veces más tácita, que te invita o a evitar el tema o a tocarlo como una de las dos partes quiere, ¿no? Porque también del otro lado, y esto hay que decirlo, también he escuchado posturas del lado de la comunidad judía que llegan a negar la identidad palestina. Eso tampoco funciona. O sea, vamos a tener que ser claros y jugárnoslo un poco al medio. A mí no me sirve de nada, a mí, Manuel, mentalmente, intelectualmente, no me aporta nada que me digas que la lucha tiene que ser destruir Israel. A mí no me aporta nada porque eso no va a pasar. Como cuando mis amigos radicales kurdos me dicen que la lucha es destruir Turquía, bueno, eso no va a pasar. A mí no me aportas nada. Pero tampoco me aporta cuando alguien me dice que la identidad palestina es inventada y que no existe. Eso tampoco es correcto. Y está en el mismo plano de ignorancia que hay que combatir. ¿Cómo se combate? Que es la pregunta. Y aquí conecto con dos temas, ¿no? Por un lado, estudiando la zona. Yo estudié en el 2007 en Israel y mi college, mi dean, era un árabe israelí, Mahmoud Yazbak. En mi curso, muchachos, en mi curso del Galilee College, que ahora se llama Galilee Institute, que tristemente ya no tiene el programa, en el 2007 yo tuve de profesores a Ilan Papé, a Gideon Levy, y además de eso, me fui a estudiar 2 días al asentamiento de Ariel con la derecha extrema, o sea, eran bandazos. Claro. Y luego me presentaron las ONGs, el Parent Circle, estas personas que han perdido un familiar, o sea, el contacto con la gente del conflicto también te cambia la perspectiva y te hace ser un poquito más respetuoso y evitar estas cosas de destruyamos Israel. Miren, el que siga diciendo que hay que destruir Israel, como dicen estas personas en sus canales de YouTube, de Facebook, todas estas cosas, incitan a la violencia y además es una estupidez. O sea, es una estupidez. No va a pasar eso. No estás proponiendo nada real. Debe ser súper cómodo para alguien en Santiago decir eso, ¿me explico? Debe ser súper cómodo. Y luego al día siguiente participar en un conversatorio sobre Qasem Soleimani en Irán, diciendo que es un gran defensor. O sea, es una tontería. Y eso me lleva a lo que intenté hacer en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. En el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de aquí de Santiago, hicimos un curso sobre masacres y memoria. Yo lo quiero expresar porque he sido bien silencioso en este tema. Quiero contar la historia como fue, no estas cosas cobardes de, es que pasó, mire. El temario del curso resultaba molesto porque si bien tomábamos el tema palestino, 2 sesiones del tema palestino, uno en la Nakba y el otro Sabra y Chatila, eran los
los temas sobre palestinos, pero eran parte de otros 10 temas. Era el tema del genocidio armenio, era el tema del antisemitismo en el mundo árabe, principalmente en Turquía, hablamos de los chechenos, hablamos de los circasianos, o sea, hablamos de un montón de minorías que han sido objeto de violencia, de los kurdos, de los yezidíes. Ok, empieza el curso y antes de empezar el curso me llegan mensajes de los alumnos. O sea, antes de que se abriera aquí, oiga, profesor, nos han llegado unos mails de la Confederación Palestina, de Amigos de Palestina, en donde nos dicen que ustedes de todo. Antes de iniciar el curso, muchachos. Antes de iniciar, no he dicho una sola palabra en el curso y ya han llegado mails difamándome. ¿Ok? Empieza el curso, primer sesión. Y además esto está grabado. Entonces, esto que lo vea cualquier otro puede pedir la grabación al museo y le va a decir la grabación para que vea que lo que estoy diciendo es como pasó. ¿Ok? Empieza la clase, primer clase del curso es sobre el genocidio armenio. Y una persona, yo no conocía, no vienen los nombres ahí completos, ahí, empieza a interrumpirme constantemente. Una, otra. La sexta vez que me interrumpe me dice que el genocidio armenio no existió y que se debió a que los turcos querían poner las vías del tren. O sea, eso me dijo la persona, que acabó siendo un personaje de la comunidad palestina, a lo cual yo le dije, si usted piensa eso, no tengo nada que contestarle. Se terminó la clase del genocidio armenio. A los 2 días, había videos de YouTube en programas que transmite la radio en Chile, o sea, ustedes lo pueden decir los nombres, yo no lo voy a decir, en difamándome, burlándose de mí. Eso es cobarde, porque no me da derecho de réplica, y además mintió. Mintió esta persona porque dijo que se le había expulsado injustamente del curso. Por supuesto que se le expulsó. Yo no lo expulsé. Lo expulsó el coordinador del museo porque lo que comentó, número uno, utilizó los mails de los compañeros para hacer promoción política, cosa que va en contra del espíritu del curso. Tú no puedes ir a un curso y usar la base de datos para promocionar un tema político. Eso es en ninguna parte del mundo. Número dos, interrumpió constantemente el curso y luego me difamó a mí, no solo a mí. Ahí Gabriel puede decir su experiencia, que creo que es constante la difamación a Gabriel. A lo que quiero cerrar. Más allá de que me hayan difamado a mí, lo preocupante, muchachos, es que no se está generando desde la academia un espacio de reflexión sobre los conflictos de Medio Oriente en el cual se pueda debatir las posiciones. No es un campo de batalla. No puede ser que aquí la gente se viva censurando. Yo estoy censurado por los grupos de estudiantes palestinos. Yo estaba haciendo una investigación sobre el tema para publicar en una revista en México y estoy vetado, no hablan conmigo. Es la primera vez en mi vida que no tengo amigos palestinos donde vivo, o libaneses, o sea, es la primera vez, me pone muy triste, ¿eh? Me pone muy triste porque parte de mi familia también viene de Medio Oriente, viene del mundo árabe. Y yo no tengo amigos aquí porque ya decidieron que Manuel es del otro lado, yo no soy de ningún lado. Y Y para cerrar, eres posiblemente el más competente en esos temas en Chile ahora. O sea, no sé déjame si decirlo porque yo no conozco a nadie más, pero... no sé si sea el más competente, yo sí creo que en Chile hay gente bien capaz, que tiene estudios bien interesantes, pero que tristemente caen, como ustedes le llaman, en el palito, ¿no? O tomas el discurso o te aíslas. Entonces hay gente bien inteligente que no aporta nada por miedo o acaba reproduciendo un discurso que no ayuda al debate. Y cierro con esto. Si no creamos los espacios de debate y reflexión desde la academia y se siguen reproduciendo posturas políticas, no se está haciendo academia. Lo que hacen estas personas, aunque tengan títulos universitarios y sean profesores de universidad, no es académico, no es honesto y no producen nada. Es estéril, es violento y es estéril. Quisiera preguntarle algo a... Quería antes de eso volver a algo que dijo Manuel hace unos minutos respecto a los extremismos dentro de las comunidades en Chile. No por un tema de defensa, digamos, del sector al que yo pertenezco, digamos, de cuna, ¿cierto? Pero sí hay una realidad que es clara. Desde el marco palestino existe una propaganda extremista, clara, abierta y evidente, digamos. O sea, cualquiera que hoy día, mañana, la semana pasada, el año pasado, hace 5 años, entra a los medios de las organizaciones palestinas en Chile, cualquiera de ellas va a encontrar una lectura absolutamente extremista en algún lugar. En cambio, el extremismo desde
no de la institución, pero sí es de los quienes componen hoy día la comunidad judía en Chile, pasan por un tema de ignorancia personal. No existe un discurso de propaganda extremista en el mundo judío, y si hubiese, yo estaría en primera línea denunciándolo también, en Chile al menos. Acá obviamente existen minorías, como tú bien mencionabas, Manuel, que existe aquí, digamos, el movimiento de los colonos, y aquí hay partidos políticos muy extrema derecha, y hay partidos políticos que son, digamos, vetados desde el sistema electoral israelí por ser igualmente extremistas, tanto árabes como judíos dentro de lo que es la democracia israelí. Puedo dar un ejemplo, hace unos pocos meses se vetó la posibilidad de postular al partido que fundó la esposa de Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin. Ella formó un partido político y se le vetó, no puede participar en las elecciones israelíes por posturas extremistas. De la misma Wow. forma, también se vetó al movimiento islámico del norte de Israel por ser también extremista. Entonces, si bien encontramos extremismo desde la parte israelí y judía y árabe israelí y de todos los sectores que podamos encontrar, en Chile solamente vemos que la propaganda extremista viene de un lado y el extremismo, digamos, natural, por decirlo de cierta forma, no suena muy bonito, pero es verdad, pasa por un tema de ignorancia personal, no por bloques, no por grupos, no por iniciativas ni por proyectos de nadie. Entonces yo creo que eso hace una diferencia que aumenta esta polarización, eh, que ya es numérica, digamos, porque la cantidad de descendientes palestinos en Chile es evidentemente mayor a la de judíos o descendientes judíos en Chile, o que tengan conexión con Israel, porque digamos, las cosas como son, no necesariamente hay que ser pro-israelí por ser judío, no necesariamente tienen que tener una conexión tan fuerte, obviamente existe una conexión histórica y bla, bla, bla. Y hay un tema que a mí me gusta llamarlo étnico, algunos me contradicen y dicen que no es étnico, pero a mí me gusta definirlo así porque digamos es el concepto más cercano que a mí me acomoda para explicarlo, pero sí, esta diferencia yo creo que es necesario también mencionarla porque muchas veces se puede entender de que de parte de las organizaciones judías en Chile hay una postura ultra extremista y la verdad es que no es así. Afortunadamente, hasta hoy, quizás en algún momento vaya a haber y vamos a tener que enfrentar eso, a quienes nos interesa el tema, pero hoy día no es así, hoy día no existe que yo tenga conocimiento de una organización judía o pro-israelí de carácter extremista en Chile. Cierto, no, yo no voy a usar la palabra extremista, pero pienso que también ahora, ya hablando del otro lado, los judíos en Chile no les ha quedado otra que encapsularse dentro de su propio mundo y desconocer, bueno, de qué se trata la identidad palestina, qué es lo que ellos originalmente están tratando de empujar. La identidad palestina, hablando del punto de vista más amplio posible, y especialmente, por ejemplo, he hablado con mucha gente del Instituto Hebreo, qué sé yo, y la respuesta siempre es: los palestinos no existen. Lo cual se puede leer, digamos, del punto de vista histórico, se entiende lo que quieren decir, pero eso hoy día obviamente es una falsedad y si es que existe gente que se autoidentifica como palestina, entonces existen. Entonces, también habría que Es estimular como, el... ¿eh? ¿sabes qué? Me choca mucho porque ya yo llevo 10 años viviendo acá y, o sea, no es que tengan mejores amigos palestinos, por un tema geográfico, normalmente tengo conocidos árabes y qué sé yo, y he conocido a varios palestinos, o sea, es como decir que tu vecino no existe, o sea, no tiene sentido, o sea, es una Claro, persona que tiene una identidad nacional, que tiene una bandera, que tiene hoy día un gobierno, que tiene un himno, que tiene, digamos, o sea, Pero aquí hay que sí, mencionar exacto. algo a favor de Víctor. ¿Sabes decir, Víctor? Hoy, hace 3 horas, 4 horas, tuvimos la primera sesión del curso sobre la vigencia de los acuerdos de Oslo con el profesor de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorovsky. Yo me encargué del Zoom, para que vean qué detalle, ¿no? Entonces yo veía Ah, los comentarios ahí, los comentarios del chat. mm, 2 o 3 decían que no existen los palestinos. exacto. O sea, vamos a ser totalmente transparentes.
Claro Y que tiene eso, razón Gabriel. Hay una diferencia de grado, pero no de fondo. La diferencia de grado es que efectivamente hay un lado que exacerba esto altísimamente y no hay disidencia interna. Del lado palestino hay muy homogénea la postura. Del lado judío chileno, yo no diría que no hay voces intolerantes, que no son las dominantes, no. Que hay más diversidad de posturas, por supuesto. Tú del lado, aquí yo he visto el lado judío chileno muy de izquierda, muy de derecha, o sea, es más abanico. Pero sí hay voces que dicen esto y como dice Víctor, que yo creo que es lo que, a dónde va, yo creo que hay que crear espacios de reflexión donde tenga entrada el otro. mutuo. Pongo un ejemplo para pasarte la voz. El año pasado, junto con Jonathan Novoborowski, es un apellido que no puedo decir. O sea, mi lengua no puede. Pero bueno, No, con si Jonathan Jonathan, está escuchando, yo tengo que confesar que me tomó 3 años pronunciar su apellido como corresponde. entonces no Tres soy tan. años. Bueno, con Un Jonathan apellido hicimos, Házaro, entonces, por eso. no les des idea, un, un curso sobre el conflicto. Puedo presumir que de 10 sesiones, de 10, 2 fueron exclusivamente sobre la identidad palestina. O sea, claro, hablábamos del conflicto, de la guerra, de todo. 2 sesiones se habló sobre la identidad palestina con nombres, apellidos de sus pensadores, de sus filósofos. O sea, eso es lo que hay que hacer, en mi Y los opinión, porque movimientos populares también. Y yo creo que también puede ser, ahora en modo de tesis, no lo puedo asegurar obviamente, pero yo también creo que la falta de justamente la problemática que comenzamos a analizar, que es la polarización de la academia y el discurso único que existe en Chile, es lo que genera que no existan espacios para hablar de estos temas. O sea, porque ¿qué vemos de la academia ejercida por el mundo palestino en Chile? Es un discurso extremista que finalmente siempre converge en lo mismo, que es en la necesidad de eliminar el sionismo y como un código para decir la única solución es eliminar Israel. Hoy día vemos que no solamente los activistas políticos y cientistas políticos de las organizaciones palestinas llaman a esto abiertamente y que no buscan una solución de 2 estados, sino que un estado único palestino con la eliminación de Israel. También lo vemos en el mundo académico a través de gente que hoy día enseña en universidades como la Universidad de Chile. Y, y por sobre eso, la problemática es tan profunda que si tomamos y analizamos las mallas curriculares de la Universidad de Chile, vemos que este tipo de cursos no solamente se enfocan en el Centro de Estudios Árabes, porque por ejemplo, si tomamos un profesor del Centro de Estudios Árabes, que es una persona, que no tengo problema en decirlo, una persona que tiene una postura, eh, a mí entender extremista, que como es el señor Rodrigo Carmi, que su último libro glorifica la segunda intifada, para decirlo de alguna forma directa, en el fondo romantiza el terrorismo como un medio de emancipación, dejando de lado todo el tema diplomático, obviamente. Sus cursos sobre Palestina no solo se imparten en el Centro de Estudios Árabes, se imparten en carreras como odontología, artes visuales, ¿qué más había? Bueno, filosofía, etcétera. Entonces, el discurso, que si bien se presenta como académico, termina siendo absolutamente político y propagandístico, abarca un espectro súper amplio del mundo universitario y no necesariamente el mundo universitario que está ligado al estudio académico de Medio Oriente. aquí yo Entonces, quiero decir, yo quiero completar algo que dice Gabriel, fíjate. Para mí el problema no es que Rodrigo Carmi diga eso. El problema es que es la única voz que dice eso. claro, Mientras no se creen condiciones para las cuales Rodrigo Carmi deba debatir con un otro lo que él dice, no es correcto. O sea, mi punto es, esto no se soluciona silenciando al otro. Esto no se soluciona diciendo no puedes hablar. Tristemente, en México, en Chile no pasa, en México sí, en México hay 3, 4 opciones para que el estudiante elija con quién estudiar las cosas. O sea, uno se inscribe al tema del conflicto, pues tienes 3 opciones. El problema es que aquí no hay opciones. Ese es el punto principal. Yo también estoy completamente en desacuerdo de lo que puede decir un profesor como Carmi, pero a mí me gustaría debatir con Carmi, en un espacio de debate académico de lo que él dice. ¿Sabes como quién, Gabriel? Como debate gente como Rashid Halidi, debate con Benny Morris, debate con Avish Line, debate con Ilan Pape. O sea, esa gente debate.
y debate de manera dura pero respetuosa, ¿no? Estamos Entonces, hablando de un nivel académico distinto también. Claro. pero eso es lo que hay que apuntar. Porque ese es el otro problema, porque cuando tú pones a gente que es de profesión periodista o filósofo a hablar temas académicos de Medio Oriente y presentándolos como, digamos, llegando con un chaleco con cuello tortuga, digamos, y una pipa en la mano, claro, o sea, aquí tienes también una cierta, digamos, se transmite la falsedad del discurso o digamos, la manipulación del discurso para convertirse en propaganda en algo absoluto, digamos, del paquete completo. Entonces, si bien tienes razón en el tema de que no lo que se busca no es censurar, sino que abrir estas ventanas, digamos, yo veo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil no solamente por la realidad, digamos, específicamente en la Universidad de Chile, sino que porque lo que hemos experimentado, o por lo menos lo que ustedes estando allá han experimentado, Mm, es, son portazos en la cara. Y son portazos en la cara que por lo menos yo no veo una apertura en esos espacios específicos. Sí, yo creo que es una obligación, yo creo que moral y vocacional, me pongo en sus zapatos, digamos, avanzar en esto y por lo mismo estamos conversando ahora. mm, Pero, hay un pero importante. Nunca hay que dejar de lado que no se está, digamos, tratando de rebatir la academia en sí, sino que se está combatiendo la propaganda con academia. Y esa es una batalla que yo creo que desde ese punto de vista es casi imposible ganarla. Pero no por eso no tiene que ser peleada. mm. Ya, Víctor quiere hablar. están muy deprimidos ya. Sí, bueno, las últimas, yo creo, palabras, por ejemplo, son sueños, fantasías que tengo de Oriente Antiguo. Por ejemplo, si se pudiera ir al Instituto Hebreo a enseñar acerca de los palestinos, quiénes son sus orígenes, y ir al Club Palestino, enseñar acerca de los judíos, quiénes son sus orígenes, pero la verdad las cosas es que eso nunca va a pasar porque esos temas van a ser censurados, porque ¿qué pasa? Entre ellos mutuamente se ignoran su existencia. Eh, y de ahí viene también lo que pasó hace poco con el ciclo Palestina Antigua, principalmente del profesor Ricardo Marzuca, en el cual se habló, o sea, es inevitable hablar de Palestina Antigua y no tocar temas que tengan que ver con cultura hebrea, con la idea de Israel, el Israel bíblico, todo eso. Y me llamó la atención de manera, pero impresionante, cómo digamos, fue un baile en el cual él evitó tocar esos temas y la gente al final preguntaba, al final de la charla, bueno, pero ¿cuáles son los orígenes de los palestinos en esa época? Digamos, la gente está interesada en escuchar que le digan, digamos, los que son palestinos, que le digan, no, los judíos en realidad no tienen mucho que ver y los palestinos sí que sí, y viceversa. Entonces están estos deseos de escuchar lo que se quiere escuchar. Eh, y bueno, en eso también, Gabriel, tú has visto harto, has estudiado harto el asunto de los tentáculos que tienen estados como Irán, ¿cierto? Rusia, especialmente estados totalitarios sobre Chile y cómo eso mueve, digamos, algunos medios de prensa, también la organización, la Autoridad Nacional Palestina en alguna medida, y cuál es el rol también de la élite empresarial palestina en Chile, cosa que no se ve en ningún otro país, digamos, que en Chile hay una élite empresarial palestina que está, digamos, modelando lo que pasa en la academia, modelando lo que pasa en los medios de prensa. ¿Qué nos puedes contar de eso, yo creo, para ir cerrando? Mira, yo creo que más allá de hablar del mundo empresarial palestino, que es muy amplio y es muy Mm, fuerte y es evidente, o sea, es una comunidad que se formó a principios del siglo XX y es una comunidad que ha crecido y ha formado
conjunto con todas las otras comunidades inmigrantes que llegaron a Chile. O sea, hay que entender que hubo dos guerras mundiales que resultaron en la llegada de inmigrantes de todos lados. O O sea, sea, yo tengo familiares en esos grupos, ¿sabes? ¿No? entonces, claro, no, no es, o sea, te digo, parte de mi familia también llegaba en barco, qué sé yo, en 1920 y algo, Exacto. en Valparaíso. Entonces, eh, e- 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 es esperable y es celebrable que ocurra así. Yo creo que ahí es donde está la máxima diferencia entre la postura de las organizaciones palestinas o del mundo en general, académico, social, empresarial y todos los aspectos que quieras mencionar palestino y, y el judío específicamente, aunque es muchísimo más reducido. O sea, estamos hablando de, qué sé yo, 18.000 personas en la comunidad judía, entre comillas, pongámosle más, pongámosle que hay 50.000 entre descendientes, gente de aquí y allá, pongámosle 50.000, aunque es un número ficticio, contra sobre 300.000, 400.000 palestinos. Mm. Entonces, la diferencia obviamente es abismal y obviamente una de las dos es más notoria y hay muchos más casos de éxitos en un lado que en otro por un tema demográfico, es lógico. Eh, Sin embargo, yo creo que no logramos ver ese tipo de belicidad frente a la identidad del otro en ningún otro aspecto en Chile, fuera del fútbol. Digamos, fuera, digámoslo así. Sí, más que nada yo estoy tratando como de encontrar quién está detrás de que personajes, digamos, muy ideologizados, muy parcializados políticamente y para nada competentes en el tema Palestina, lleguen a convertirse en profesores de, por ejemplo, la Universidad de Chile. Me refiero específicamente a Pablo Jofré Leal, llamado analista internacional, ¿cierto?, en el Arab TV, pero ¿cuáles son? Él claramente tiene un backing, no sé si será de algunos grupos politizados del empresariado palestino-chileno, no sé si vendrá del financiamiento externo de Venezuela, Irán, llámale como quiera, de todo lo que es el eje antiimperialista que le llaman. Entonces estoy tratando de visibilizar la llegada a altos, digamos, la difícil llegada a gente como yo y a Manuel, a buenos cargos de universidad, a conseguirse buenos proyectos de cursos, digamos, y la fácil entrada de personajes como este a cursos de mallas curriculares. Bueno, primero hablamos de un personaje que no es palestino, partiendo por eso. No es palestino. Mm. Él simplemente apoya la causa y encontró un nicho sobre el cual trabajar. La presencia de Hispan TV, que para los que no saben es un canal de televisión que funciona en toda Latinoamérica y España, y es controlado y financiado por la República Islámica de Irán, donde todos los contenidos del programa de todos los programas son fiscalizados por el gobierno iraní. ¿Ok? Entonces, eh, hubo un escándalo muy grande en España, no sé si se acuerdan, con Pablo Iglesias, que fue, digamos, él tenía un programa en Hispan TV y recibió pagos importantes desde Irán al respecto, quizás sobredimensionados para lo que es, digamos, animar un programa de televisión. Eh, bueno, en Chile tenemos bastantes periodistas que trabajan para Hispan TV y uno de ellos es este personaje que no solamente hace eso, sino que también eh, trabaja junto a Daniel Jaue en la Universidad de Recoleta, que es la universidad no universidad de Recoleta. Claro, porque no está reconocida como universidad, pero se llama universidad, entonces hay un tema ahí complejo que, bueno, escapa de nuestra Sí, sí. competencia, pero sí, hay un tema de amiguismos que no, bueno, en Chile es bastante común y en Latinoamérica en general y en todo el mundo es bastante común, en verdad. Pero en este sentido, cuando hablamos de que existe un mundo, una temática, digamos, absuelta en un espacio discursivo tan reducido como es el conflicto, como lo mencionábamos todos anteriormente, digamos, la Mm. imposibilidad de plantear una alternativa ideológica, la imposibilidad de hablar desde el punto de vista académico en general, sin suscribirse a una postura específica, hace que el poder
de las posiciones y de los posicionamientos y los cargos generan que gente que quizás no tiene las competencias para hacer este tipo de trabajo, sí tengan, digamos, las posturas que la acomoda a quien elige quién va y quién no va. Y ahí es donde está el problema, que yo creo que es algo que ocurre en todas las esferas, pero es demasiado evidente en estos casos, porque no hablamos de un personaje que ya va a repetir el mismo discurso que repite Daniel Jadwe, que repite aquí, que repite allá. No, estamos hablando de alguien que realmente llama a la destrucción de un Estado, que elogia a movimientos terroristas. No estamos hablando ni siquiera de estados considerados terroristas, estamos hablando de movimientos terroristas, que elogia atentados terroristas, que celebra la muerte de gente, que banaliza los genocidios, desinforma frente a las condiciones, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un tipo que no ha tenido problema en decir que prácticamente los mismos judíos que apoyaron a Hitler para matar a otros judíos, y así Los lograr sionistas, claro. y así lograr que los pobres se fueran a Palestina a colonizarla. O sea, ese es el nivel de discurso. Estamos hablando de un discurso de odio básico, no de una postura académica, de una propuesta académica frente a un tema. Es netamente propaganda disfrazada de palabras bonitas. Manuel, por favor, perdón. Me gustaría cerrar para que los que nos escuchen y nos vean hasta este momento no se nos aburran, en un tono no tan negativo, no tan pesimista, ¿no? Yo invito a hacer esta reflexión. Yo creo que sí hay ventanas de oportunidad que esto del mundo online nos presenta con la pandemia, ¿no? De alguna manera esto permite la democratización del espacio. Tú ya no requieres necesariamente, claro que te da ventaja, claro que ser profesor de una universidad te da ventaja, te abre puertas, pero yo creo que esta democratización del espacio virtual permite hacer cosas interesantes. Pongo un par de ejemplos, ¿no? El caso que ya mencioné, o sea, poder hacer un curso con un profesor argentino que vive en Israel solo puede ser a través de Zoom, ¿me explico? Y tuvimos a 200 inscritos. Hacer un curso del conflicto donde participaron profesores de todos lados, que hubo 600 inscritos. O sea, eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. O sea, desde ahí tenemos que presentar la pelea por una academia, lo voy a definir como es, una academia libre de posiciones políticas, una academia que no dependa del cheque de un país o el cheque de una posición política para expresarse. Eso es lo que tenemos que apostar. Yo no quiero cerrar en lo negativo, yo sí creo que hay una gran oportunidad en desafiar el monopolio que existe, presentando cosas interesantes a través de estas plataformas, ¿no? Yo creo que tú, Víctor, puedes perfectamente hacer un curso que tengo un nivel muy alto sobre el Medio Oriente antiguo, con un par de colegas que tú conozcas, tú lo armas, la plataforma, o sea, tú puedes llegar a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo que apostamos con este tipo de cursos, no? O sea, yo en abril, desde mi Universidad de México, voy a hacer un curso en línea sobre a 10 años de las primaveras árabes, o sea, ¿qué ha pasado en Medio Oriente a una década de los levantamientos sociales? Y con el Zoom ya tengo profesores de Turquía, una profesora iraní, una profesor palestino, un profesor israelí, un profesor argentino, o sea, esto, muchachos, que estamos viviendo, esta pandemia, si la vemos de esta perspectiva, es un desafío enorme a la academia tradicional. Ya no necesitas el auditorio para hacer el curso, tienes el Zoom. Entonces, y también esto te puede generar alianzas de profesores independientes más allá de Chile. Entonces, yo no quiero cerrar tan negativamente, claro que estoy en contra y siempre me voy a expresar de que estos personajes, sin la preparación suficiente, usen los espacios académicos para transmitir un mensaje político. Obviamente siempre me voy a expresar en contra de la censura, siempre me voy a manifestar en contra de que se difame, se burle en espacios como... Yo no los voy a mencionar, ya dije, ¿eh? Sus espacios de radio, de televisión, no pueden ser utilizados para difamar a otros ciudadanos. Eso las universidades tienen que poner atención en Chile y en el mundo. Tienen que tener un mínimo de criterio de impedir que estas voces que llaman a la destrucción y a la violencia, que es incitar al odio, no tengan los espacios, pero si los tienen, y que aquí termino, nuestra labor es combatirlos desde estos nuevos espacios que se nos generan y invitar al diálogo. En algún punto tendremos que debatir. Yo no estoy en contra de debatir con nadie. Sencillamente no me presto a difamar. Sencillamente no me presto a jugar el juego sucio de buscar publicidad sucia, que es hablando mal de gente que no está presente. Y entonces, para cerrar en términos positivos, creo que reflexionemos las oportunidades que da este nuevo espacio académico, porque la academia se va a ir para acá, muchachos.
sea, la academia va a ir poco a poco a mutar a los espacios virtuales. Y en los espacios virtuales hay una democracia mucho más amplia que en el trámite para dar una conferencia o un curso en la Universidad de Chile o en el auditorio tal. Eso es la ventaja que tenemos y creo que hay que empezar a explotar. Los podcasts que hace ahorita Gabriel, que ojalá también los pueda decir, los espacios como Oriente Medio News, que tienen muchísimos artículos en español que la gente puede consultar. Entonces yo no quiero cerrar en lo pesimista, quiero cerrar diciendo que sí hay forma de competir de manera sana, porque aquí, para cerrar, en el fondo, en Chile, nunca ha habido competencia en estos temas. Y eso permite que voces mediocres se empoderen. La competencia va colocando a cada uno en su lugar. Y la única competencia que podemos generar es una competencia, por el momento, por fuera de los espacios físicos de la Academia Chilena, ¿no? Exacto, muy bien dicho. Bueno, yo creo que con esto estaríamos cerrando este primer encuentro. Espero que tengamos otra oportunidad de sentarnos a conversar. Yo creo que es necesario que la gente que realmente hace cosas y tiene respeto por el mundo académico real lo diga. No siempre se da que podemos enfrentar este tipo de situaciones de forma amplia y abierta, y yo creo que esta es una posibilidad para hacerlo y para dar un espacio a hablar de los problemas, no evitarlos, no, digamos, solamente dedicarse a buscar dónde puedo integrar, digamos, una visión amplia de un tema, sino que conversemos de los problemas. Hay un problema latente, que es un problema que afecta a todos los que les interesa esta temática. Y si no lo reconocemos ahora, va a ser imposible que lo solucionemos algún día. Así es. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima. Bien, señores.